Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y calidad de vida. Muchas gracias a todo el equipo de UNJU TV por esta propuesta de sumar herramientas a toda la comunidad, tanto universitaria como por supuesto a la población en general, que es donde queremos llegar con información de la UNJU. Y agradecerle por supuesto a quienes nos acompañan con los auspicios, a La Martina Peluquería, le mandamos un saludo a Ariel allí con este look tan lindo, le agradecemos a Nikita y por supuesto a Munina, y también agradecerle a Mumis Multiespacio, donde vas a encontrar todos los servicios de uñas, pestañas, etcétera, así que ya van a ver todo, como siempre decimos, en las redes. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a ustedes por seguir sumando mensajitos y comentarios a través de los reels que vamos subiendo en UNJUTV, @UNJUTV, así nos encuentran también en el Instagram. Recordar que nos pueden seguir también en el Spotify, donde nos encuentran como Salud y Calidad de Vida. Van a reescuchar este programa, como así también en la 92.9 UNJU Radio, el día sábado a las 13 horas en su formato de podcast. Todas las plataformas en nuestro YouTube, por supuesto, como base principal. Dicho esto, vamos a hablar acerca del tema que te proponemos en el día de hoy. Estoy muy contenta porque es un tema que nos venían solicitando y tiene que ver con el sueño. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas con el dormir en realidad? ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, no duermo bien, no duermo las horas necesarias? Pero ¿cuál es el significado de no dormir bien o cuántas son las horas necesarias para dormir y ese descanso reparador que siempre añoramos? Bueno, por eso lo quiero presentar al doctor Hugo Borsetti, docente, investigador responsable del Departamento de Biología Molecular del ICGEM, profesor a cargo de las cátedras de Genética e Inmunobiología de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema del día de hoy es el buen sueño, hablar acerca de esta importancia del dormir y por qué es importante este descanso reparador. Y por eso lo saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio para tratar un tema tan importante como es el sueño. La verdad que el buen dormir es importante para poder mantenernos en el equilibrio tanto físico como mental. Es importantísimo para mantenernos en un estado saludable. Bien. Y bueno, arrancando con esto, ¿no? Y que la gente te dice, no, yo no duermo, yo no descanso. ¿Por qué, decías vos, es importante para mantenernos sanos, en equilibrio, la salud mental, ¿no? El buen dormir? ¿Cuántas horas son aconsejables para lograr todo esto, dormir y lograr esto? Claro, el proceso del sueño es fundamental porque durante el sueño se cumplen funciones fisiológicas muy importantes. Si bien aparentemente es un proceso inactivo, muy por el contrario se desarrollan una serie de procesos que son necesarios para poder mantenernos saludables. Entre ellos se produce la detoxificación neuronal, se produce la recomposición de los almacenamientos energéticos en el cuerpo. También es importante para el fortalecimiento del sistema inmune y para regular los ciclos hormonales del cuerpo. En conjunto, todo eso lleva al descanso reparador que en general hace sentir a la persona como más tranquila y libre de ese estrés que acumula a lo largo del día. Por eso es tan importante el sueño reparador. ¿Qué pasa, doctor, con los músculos, con la parte de la salud mental, lo cognitivo, a la hora de dormir? Durante el proceso del sueño se produce, como mencionaba recién, la recomposición de esos almacenamientos energéticos a nivel celular y entonces se produce también el mecanismo de reparación del desgaste muscular. Se activan los mecanismos de reparación muscular. Durante el día se van produciendo desgastes que acumulan ciertas sustancias que no son buenas para el tejido y que durante el proceso del sueño son removidas. Eso mencionábamos recién acerca de las neuronas. Se produce la detoxificación neuronal y eso facilita la recuperación de procesos estresantes que vivió la persona durante el día. Se habla mucho de esta palabra que está de moda, Hugo, el reseteo, ¿no? El reseteo a la hora de dormir. Y también esto de decir, yo aprendí, o hablando de un estudiante, hablando de alguien que estuvo trabajando todo el día, se aprende durante el día muchas cosas.
¿Cómo funciona eso cuando estoy durmiendo para fijarlo si es que lo adquirí o no como conocimiento? Claro, eso tiene que ver con el ciclo del sueño en sí mismo. ¿Por qué? Porque durante el ciclo del sueño atravesamos distintas etapas. Una de esas etapas es la que conocemos como sueño REM o MOR, por movimiento ocular rápido. Durante esa etapa del sueño se produce no solamente la detoxificación neuronal que mencionábamos, sino también la consolidación de la memoria, y es también allí a donde nosotros guardamos nuestros recuerdos, gracias a esa consolidación de la memoria. Por eso es fundamental el buen dormir. Nosotros tenemos al sueño organizado en fases. Una fase de sueño no REM, a donde descansa el cerebro hasta llegar al sueño profundo, y después una etapa de sueño REM, una fase de sueño REM. En esa fase de sueño REM es donde se produce todo esto que estaba mencionando, pero además se producen los sueños y las pesadillas. Por eso está muy cerca de los despertares, y cuando se interrumpe eso porque nos despertamos es que recordamos el sueño que estábamos teniendo en ese momento. Pero en las dos fases en conjunto duran alrededor de 120 minutos, 90, 120 minutos, y se cumplen a lo largo del periodo del descanso entre 4 y 5 fases de sueño REM y no REM. Bien, las fases más importantes son la no REM y la REM. Esas son las que se dan. Así es como se estructura la actividad cerebral, así es como nosotros la definimos a la actividad cerebral que se desarrolla durante el periodo de sueño, como la fase de movimiento ocular rápido y la que no tiene ese movimiento ocular rápido. Hugo, que para que la gente vaya sabiendo la importancia, ¿no?, de ese buen dormir, ¿en cuántas horas se pueden dar esas fases del sueño? ¿Cuáles son las horas recomendadas? Bien, eso tiene que ver mucho con la edad de la persona y con cada individuo en general. Hay personas que requieren pocas horas de descanso para ser funcionales al día siguiente. Y funcionales me refiero a que se sienten bien, a que cognitivamente pueden desempeñarse adecuadamente en el ámbito ya sea escolar o de trabajo, y además no desarrollan ese estrés fácilmente, esas situaciones, no interpretan las situaciones como estresantes fácilmente. Entonces es fundamental que la cantidad de horas de sueño sean las adecuadas para que la persona sea funcional durante el día. Como les decía, eso depende de cada una de las personas, pero en general, a medida que vamos creciendo, va disminuyendo la cantidad de horas que requerimos. Cuando hablamos de bebés, se habla entre 12, 14, hasta 16 horas de sueño. En niños, entre 10 y 12, adolescentes 8 a 10 horas, y en los adultos de 7 a 8 horas. Por eso, a medida que vamos creciendo y envejeciendo, la cantidad de horas de sueño va disminuyendo. Pero también cuando envejecemos disminuye también la calidad del sueño que tenemos. Bien, o sea, de ahí es la frase, me estoy poniendo viejo, por eso no duermo. Eso sí tiene que ver con una situación muy particular que sucede cuando envejecemos, que es, primero que nada, esto que hablamos de la disminución en la calidad del sueño o en la reducción de la calidad del sueño, tiene que ver con que hay un adelantamiento de la fase del sueño. Las personas tienden a acostarse más temprano y a levantarse más temprano. Entonces suelen acostarse entre las 8, a lo sumo 9 de la noche, ya están durmiendo y se despiertan entre las 4 y media, 5 de la mañana, con lo cual se les alarga el día, por así decirlo, y además durante el sueño no tienen un sueño consolidado donde hacen perfectamente los ciclos de sueño REM y no REM, se les comienza a fraccionar. Claro. Tienen sueños fraccionados con despertares frecuentes, y entonces eso complica el buen descanso y ese descanso reparador que necesita la persona. Y en esa etapa, porque hay muchas personas que nos ven que también son grandes y necesitan ese descanso para que se cumpla el objetivo de cada fase, ¿qué se recomienda? Y bueno, en el caso de las personas en general, ¿qué recomendaciones podemos dar? Y primero que nada hay que alejarse un poco de las pantallas de los dispositivos electrónicos cuando ya se acerca la hora de dormir, porque los dispositivos electrónicos tienen un fuerte componente de luz azul que interrumpe la secreción de hormonas que son necesarias para el sueño, como es la melatonina. Entonces, la melatonina es una hormona que comienza a aumentar sus niveles cuando comienza la noche, entre las 8 y 9 de la noche, comienza a aumentar sus niveles, y eso es como un inductor de sueño. Eso ya nos llama a dormir. Sin embargo, los dispositivos electrónicos, mediante esa luz azul, lo que hacen es interrumpir la secreción de esa hormona, y por ende comienza como a desplazarse el momento en el cual nos llama
la cama, por así ponerlo, nos llama a dormir el cuerpo. Entonces, por eso es fundamental o alejar la utilización de los dispositivos electrónicos de la hora de dormir o utilizar protectores de luz azul que tienen los dispositivos electrónicos, la capacidad de adaptar el tipo de luz que emiten las pantallas. Pero es fundamental alejarlo principalmente en el caso de los niños, claro, porque eso no solamente les interrumpe el ciclo de sueño, sino que además, el ciclo natural de sueño, sino que además induce cuadros como de ansiedad. Entonces es fundamental desprenderlos de los dispositivos electrónicos 1 o 2 horas antes de dormir para que se dé ese aumento natural de la hormona melatonina que va a inducir adecuadamente el sueño. ¿Esto es lo que se llama higiene del sueño? Sí, esas son, en realidad son pautas que llevan a esto que conocemos como la higiene del sueño. Una es esta, alejarse de los dispositivos electrónicos cuando uno se va a dormir, establecer horarios constantes o consistentes para despertarnos y levantarnos, a qué hora nos acostamos, ¿no es cierto? Pero sobre todo tiene que ver también con el horario de alimentación. La alimentación tiene que estar alejada del horario en el cual nos vamos a dormir. Hay que apagar los dispositivos electrónicos en los dormitorios, preferentemente tiene que estar oscuras, completamente oscuras, y utilizar la habitación para eso, para ir a dormir, porque en el momento donde llevamos los libros, llevamos los útiles escolares, llevamos nuestras computadoras para trabajar en la cama, nos quedamos despiertos más allá de lo necesario, de lo fisiológicamente apto, y eso también interrumpe nuestro ciclo de descanso natural. Ni hablar a aquellas personas que se quedan con el televisor prendido, se duermen, vuelven a despertarse. ¿Qué efectos produce eso? Eso tiene que ver con una cuestión de que nosotros tenemos fotorreceptores que no necesariamente están involucrados en la visión. Hablo de fotorreceptores a nivel de retina en el ojo. No necesariamente están involucradas en la visión, sino que tienen que ver principalmente con la fotorrecepción de información lumínica que va a activar a nuestro reloj biológico. El reloj biológico lo tenemos nosotros, un reloj central a nivel cerebral, al cual esa información lumínica que está llegando desde los dispositivos electrónicos está como, por así decirlo, bombardeando e hiperactivando las vías esas sensitivas y mantiene estimulado a este relojito biológico. Por eso es importante apagarlo a los dispositivos electrónicos cuando nos vamos a dormir. Aún así que estemos dormidos, esa iluminación, ese juego de iluminación atraviesa nuestros párpados y está en permanente estimulación nuestra retina. Así que por eso es importante apagar todo y mantener la habitación a oscuras. Doctor, ¿qué signos se presentan en nuestro cuerpo para que tengamos en cuenta, para darnos cuenta justamente de que no estamos durmiendo bien? Y primero que nada, y es el signo más obvio, es la somnolencia diurna, ¿no es cierto? Cuando uno durante el día manifiesta esa somnolencia, ese cansancio, ¿no es cierto? Eso viene de la mano también de otras situaciones, como puede ser la irritabilidad, que eso también afecta la forma en la cual interactuamos en nuestro medio. Todo eso ya lleva a que nos cuestionemos acerca de cómo estamos durmiendo, porque el sueño viene muy asociado al estrés. Si uno está estresado, no duerme adecuadamente. Si uno no duerme adecuadamente, se estresa. Entonces hay una interconexión ahí que es importante siempre tenerla en cuenta. Bien, y además no rindo lo mismo. No se rinde lo mismo, el desempeño cognitivo, el desempeño laboral no es exactamente igual que cuando uno está descansado. Además, se corren otros tipos de riesgos. Cuando uno no duerme adecuadamente, uno está más propenso a cometer errores o sufrir accidentes. Entonces, esto cruza más allá simplemente del descanso. Hay un efecto a nivel de salud de la persona, pero además hay riesgos de la misma interacción cotidiana. Doctor, haciendo referencia a esto del buen descanso, de los problemas que se pueden generar también con el insomnio, ¿no? Hay personas que te dicen yo no duermo nada, y siguen adelante y se producen también enfermedades, porque el sistema inmunológico baja las defensas. Esto tiene que ver con situaciones que se van dando durante el transcurso de la semana. Generalmente, esto es por un lado, vamos a tratar lo que es la cotidianidad de las actividades que llevan a una reducción en la cantidad de horas de descanso por las presiones
laborales, escolares o sociales. Y otra cosa aparte, vamos a tratar lo que es el insomnio. Ese déficit de descanso como consecuencia de las actividades laborales o las rutinas sociales, sociolaborales, eso por ahí nos afecta tanto a la hora a la cual nos acostamos a dormir como la cantidad de horas que nosotros utilizamos para ese periodo. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Tratamos de compensarlos los fines de semana. Los fines de semana tratamos de descansar un poquitito más, uno nota eso, que se queda un poco más en la cama o se acuesta un poco, desplaza los horarios en los que se acuesta y se levanta. A eso es lo que conocemos, la diferencia entre la cantidad de horas de descanso entre de lunes a viernes y los fines de semana es lo que conocemos como el jet lag social. Bien. Eso es una situación que atraviesa a toda la sociedad entera y viene de la mano de la rutina esta de la cual estamos hablando. Pero distinto el caso de ya una situación como es el déficit de sueño que viene de la mano de una situación como el insomnio. El insomnio es quizás la manifestación más común que refiere la gente cuando uno habla, ¿tiene algún tipo de problema de sueño? Sí, tengo insomnio, lo reconoce fácilmente la persona. Y el insomnio se lo puede caracterizar en tres formas. El insomnio de inicio de sueño, el insomnio de la etapa del medio con despertares, ¿no es cierto?, frecuentes, y el insomnio del final de sueño, que es cuando uno se despierta mucho antes de lo que correspondía a la hora de levantarse. Entonces, ya sea que le cueste mucho dormirse, o tiene despertares frecuentes, o se despierta muy temprano antes de lo que era requerido, todo eso puede ser interpretado como insomnio, dependiendo también de las cantidades o del tiempo que involucra cada una de estas etapas que estamos mencionando. Pero aún así, el insomnio en sí mismo es un factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades. Primero que nada, el insomnio así como está, viene asociado también al estrés. Una persona que sufre insomnio es más vulnerable a desarrollar estrés y ese estrés viene de la mano de niveles más elevados de una hormona que se llama cortisol. El cortisol, cuando está a niveles elevados, también produce una alteración a nivel metabólico que se ve reflejado en una resistencia a la insulina, a la acción de esta hormona que es la insulina, que es necesaria para procesar los azúcares en el cuerpo, así como para que nos entendamos. Claro. Y frente a esa situación, la persona está más propensa a desarrollar sobrepeso, y si tiene los condicionantes genéticos y la situación ambiental que lo rodea, los hábitos a los cuales está acostumbrado no son los mejores, ese sobrepeso puede desarrollarse tender hacia la obesidad, y si tiene los marcadores genéticos adecuados entre comillas si se permite el término, puede desarrollar ya sea enfermedad cardiovascular de la mano de hipertensión o puede desarrollar también diabetes. Así que el sueño como tal puede ser disparador, cuando se altera el sueño, puede ser disparador de numerosas patologías. ¿Qué le recomendaría a aquellas personas que sienten y creen que tienen insomnio? ¿Dónde tienen que concurrir? ¿Se puede resolver eso, doctor? Sí, totalmente. Tienen que asistir, obviamente tienen que concurrir a un médico, preferentemente un médico especialista. Y esto viene de la mano de que hay que abordarlo adecuadamente. Las terapias farmacológicas son buenas para sacarlos inicialmente de ese estadio, pero no son buenas si se mantienen a largo plazo. Entonces es mejor concurrir al médico. Hay clínicas especializadas en este tipo de patologías que lo van a ayudar a las personas para poder darle una solución a esta problemática. Bien, hacemos referencia también, hablamos acerca de los pequeñitos, de los adultos de todas las edades, los adultos mayores también, cómo se ven afectados, y esto que mencionaban, que sí es importante decir que es real que cada vez duermen menos, ¿no? Hablábamos también acerca de las etapas del sueño, pero hay mediciones que se realizan para conocer un poco más acerca de esas etapas y consultas que nos habían dejado, por ejemplo, estos relojes inteligentes. ¿Qué tan real es la medición? ¿Cómo funcionan? Y bueno, entender nuevamente estas etapas que usted ya mencionó. Claro, los relojes inteligentes son una herramienta muy útil, sí, es verdad. Sirven para hacer seguimientos, para hacer controles, ¿no es cierto? En el día a día, para el común de la gente, es la mejor opción en cuanto a poder tener algo para hacer un seguimiento. Sin embargo,
Cuando uno ya detecta la patología, hablo del insomnio o el déficit de sueño, lo fundamental es asistir a este tipo de médicos o clínicas especializadas, porque ahí se desarrollan otro tipo de tecnologías. Ahí uno puede utilizar una polisomnografía, que es una herramienta que sirve para detectar las actividades de las distintas áreas cerebrales involucradas en las fases de ciclo REM y no REM, y entonces uno puede marcar detalladamente dónde puede estar más afectado el cerebro cuando se manifiesta el insomnio. Los relojes son muy buenos porque permiten hacer otro tipo de seguimientos, un seguimiento más cotidiano, más básico, pero que es útil. Permite hacer un seguimiento acerca de las horas de descanso, cuántas horas duerme, y eso lo hace basado en parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, ¿no es cierto?, y la actividad locomotora de la persona. Entonces, en base a los movimientos, a la frecuencia cardíaca y a la temperatura del cuerpo, que disminuyen cuando uno duerme, disminuyen un poco cuando uno duerme, todo eso lo contempla el software del reloj y permite establecer cuántas horas de sueño ha tenido esa persona. ¿A través del pulso también se da eso? A través del pulso. Me parece que está bueno también esa aclaración, pero qué importante que dijo esto acerca de los estudios en los lugares correspondientes, ¿no? Sí. Para cuando tenemos esta necesidad. Me encanta este tema, doctor, poder hablar y brindarle herramientas a la comunidad respecto a el buen dormir, recomendaciones. Hablábamos acerca del ambiente, hablábamos acerca de predisponernos a dormir. ¿Qué más le podemos recomendar? Bueno, así en forma ordenada, primero que nada, tenemos que dejar en claro alejar los dispositivos electrónicos a la hora de acostarse a dormir, por lo menos 1 o 2 horas antes de irnos a dormir, no llevar el celular a la par de la mesa de luz, no. Alejar las horas de comida del momento en el cual nos vamos a dormir, no hacer comidas sobrecargadas en hidratos de carbono y en grasas, eso no es bueno al momento de irnos a dormir. También realizar actividades relajantes al momento de irnos a dormir, como por ejemplo leer un libro o escuchar algo de música suave. Si realiza actividad física durante el día, que es lo recomendable, hacerlo hasta la tarde. No hacer actividad física sobreexigida a la noche, porque eso también es una señal activante para el cuerpo. Y sobre todo esto de tratar de llevar una vida un poco más tranquila a pesar de lo complicado de que representa nuestro panorama hoy en día. Doctor, una consulta también con respecto a qué significa cuando uno tiene este movimiento, cuando está durmiendo, hace así el cuerpo, como que saltás. ¿Qué significa? Y eso tiene que ver con... Como que te caes. Sí, tiene que ver con algo que es parte de los ciclos de sueño. Cuando hablamos de los sueños REM, de la fase de sueño REM y no REM, durante el sueño REM lo que se produce es una relajación muscular profunda. Y eso tiene una función. Como durante el sueño REM se desarrollan los sueños y las pesadillas, la idea es que el cuerpo esté relajado para no responder a esos estímulos que uno está teniendo como consecuencia del sueño vívido o de la pesadilla que uno está teniendo, dependiendo del caso. Pero la cosa es, esa relajación muscular extrema es necesario para no empezar a vivir, correr, patear, ¿no es cierto?, mientras uno está viviendo el sueño. Y eso viene de la mano también de otra situación que se da, que son esas parálisis del sueño, en el cual uno todavía está en esa situación del relajamiento extremo, ese relajamiento muscular extremo, y está todavía como con la inercia del sueño, está como viviéndolo con los ojos, uno se despierta y está con los ojos abiertos y siente como que todavía está en parte del sueño, pero con el cuerpo paralizado. Pero es parte del mecanismo necesario para mantenernos quietos durante el proceso del sueño. Cuando estamos dormidos es el momento que estamos más indefensos, ¿no? Cuando, según la etapa del sueño, porque no controlamos la parte muscular en una de las etapas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que durante el proceso del sueño lo que se desarrolla es un estado, por así decirlo, en el cual tratamos de reducir la actividad de la conciencia, la actividad receptora de estímulos externos, y todo eso es necesario para poder hacer este reseteo del cual estábamos hablando, en el cual nosotros lo que vamos a obtener es una recuperación neuronal. Eso es lo que buscamos, una recuperación
de nuestro sistema nervioso central y de nuestra fisiología en general. Entonces, tenemos que apagarlo de alguna forma al sistema, a pesar de que el cerebro sigue activamente funcionando, pero en la búsqueda de esta recuperación. Doctor, por último, sigue investigando acerca de este tema. ¿Por dónde está yendo esa investigación? Sí, no, la verdad que investigar en la interacción del sueño con distintas fases o etapas, no, con distintos componentes de la salud, esta parte hay que editarla. La verdad que investigar la relación entre el sueño y la salud en los seres humanos es fascinante. Particularmente nosotros con mi grupo de investigación estamos trabajando o abordando la relación entre el sueño y el metabolismo en pacientes diabéticos. Y nosotros lo que vamos observando a lo largo de estos años de investigación, como una información central, un dato central, es que las personas que no duermen adecuadamente se les afecta el metabolismo. ¿De qué manera? Principalmente el de hidratos de carbono. Les aumenta un poco la glucemia, que es un parámetro fundamental en el control de la diabetes. Entonces, todo eso nosotros lo estamos trabajando, hay numerosos parámetros que medimos y a los cuales nosotros estamos buscando la relación a nivel genético. Lo que hacemos es buscar variantes genéticas o pequeñas variantes dentro de los genes que podrían estar asociadas a esos perfiles metabólicos de los pacientes diabéticos que observamos en situaciones en las cuales el sueño está alterado. Entonces, a lo largo de estos años hemos estado trabajando en eso. Y la verdad que es muy interesante los resultados que obtenemos y eso los volcamos en trabajos científicos para que eso pueda contribuir a la salud general de la población. Bueno, tema para el próximo encuentro en Salud y Calidad de Vida seguramente. Así que desde ya, doctor, muchísimas gracias por haber estado, por haberse sumado a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por el momento. Bueno, y nosotros nos vamos despidiendo, pero antes agradecerle, por supuesto, al doctor Hugo Borsetti, docente e investigador responsable del Departamento de Biología Molecular del ICEGEM, profesor a cargo de la Cátedra de Genética, Inmunobiología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado. Un saludo a todo el equipo también que trabaja conjuntamente con el doctor. Muchas gracias a ustedes por haberse sumado. Sigan dejando sus mensajitos, sus comentarios y vamos a transmitirle, por supuesto, al doctor. Nos reencontramos en el próximo programa de Salud y Calidad de Vida.